A continuación desarrollaremos el tema de cubiertas aplicando la intersección de planos en el sistema de planos acotados. Para poder desarrollar este tema empezaremos con una introducción al tema del sistema de planos acotados, recordando ya temas pasados en la determinación del sistema y las generalidades del sistema de planos acotados. Procedimientos afines que utilizaremos es el de intersección de planos, y luego veremos su aplicación en cubiertas, específicamente en cubiertas determinadas por superficies planas. Lo primero que tenemos que determinar es lo que es el sistema de planos acotados. Para eso lo conceptualizaremos entendiendo que el sistema acotado o de planos acotados se genera en función de un solo plano de proyección, generalmente el horizontal, que se dispone paralelo a la hoja de dibujo. La relación de alturas, que sería la condición faltante en la proyección que estemos determinando, la colocaremos como un valor numérico al lado de la proyección del punto. Esto no implica que el plano vertical o lateral esté suprimido o no lo estemos considerando en nuestro sistema de referencia. Simplemente no lo estamos abatiendo sobre el plano del dibujo, por lo tanto solo vemos la proyección horizontal. No obstante, seguimos considerando elementos que tengan tres dimensiones. En el ejemplo vamos a ver cómo este plano horizontal de proyección tiene una relación de paralelismo con respecto al plano del dibujo. El objeto en cuestión sigue estando en el espacio y vemos la proyección horizontal que genera con las mismas características que lo asumíamos cuando veíamos el sistema diédrico. No obstante, esa distancia de altura, esa tercera dimensión de altura que denominamos cota, la vamos a tomar como un valor numérico. Los ejes X y Y determinantes del plano horizontal los colocamos paralelos al plano del dibujo, por lo tanto su proyección horizontal queda exactamente igual que como la hubiésemos trabajado en el sistema diédrico. Ahora, la proyección vertical, que es la que referimos a la cota, la vamos a considerar como ese valor numérico colocado entre paréntesis al lado de la proyección del elemento que esté en el espacio, en este caso, en el ejemplo, el punto A o el elemento A. Repasado esto, entonces vamos a repasar ahora el procedimiento de intersección de planos. En este procedimiento vamos a tener del lado derecho de la pantalla la proyección acotada, o sea, cómo se vería en el plano del dibujo, y en el lado izquierdo exactamente el mismo ejemplo, pero con el ejemplo tridimensional. Suponiendo que tenemos un plano beta y un plano alfa, vamos a ver qué procedimiento usamos para conseguir la proyección de la intersección que se pueda generar entre ellos. Entonces, el plano beta, como lo hemos hablado anteriormente, puede estar determinado por su traza horizontal, recta por excelencia horizontal, y una recta de máxima pendiente perpendicular a esta. De la misma manera, la recta de máxima pendiente tendrá una proyección horizontal. Cuando lo vemos en el ejemplo de la proyección acotada, entonces nos daremos cuenta que lo que podemos percibir tanto del plano alfa como del plano beta van a ser sus trazas y su recta de máxima pendiente. En esta recta de máxima pendiente, utilizando procedimientos de graduación de la recta, procedimientos vistos en clases previas, vamos a encontrar rectas horizontales con cotas específicas, de altura específica. Por ejemplo, la recta horizontal de cota 10 y de cota 20 del plano. Estas rectas fueron halladas con una graduación y tomando en consideración la pendiente que pueda tener el plano. El mismo procedimiento aplicado al plano alfa nos permite encontrar a qué altura el plano alfa tiene cota 10 y cota 20. Vamos a notar que la distancia horizontal que hay entre la recta de cota 10 del plano beta y la recta con respecto a la recta de cota 0 del mismo plano es diferente que la distancia horizontal del plano alfa entre su recta de cota 10 y su recta de cota 0. Esto sucede porque aunque ambas rectas tienen la misma altura, los planos tienen pendientes diferentes. Se notará que cuando la pendiente es mayor, la distancia horizontal es menor. En el caso del ejemplo, el plano alfa tendría que tener una pendiente superior a la del plano beta.
Las rectas horizontales entre sí se van a poder cortar y esto lo garantiza que tienen una cota constante, una altura constante. En el ejemplo vemos cómo se resalta la intersección generada entre las dos rectas horizontales de cota cero, del plano beta y del plano alfa. Luego tenemos la intersección de las rectas horizontales de cota 10 y posteriormente la intersección de las rectas horizontales de cota 20. Con 2 puntos sería suficiente, sin embargo evidenciamos en el ejemplo por lo menos 3 para generar esta recta de intersección. La unión de ellos entonces es la intersección del plano alfa y beta. Esto lo estamos aplicando porque en las cubiertas vamos a conceptualizar esos elementos de las cubiertas como planos y para eso utilizaremos el procedimiento de intersección. Por eso estamos repasando lo que es este procedimiento. Ahora sí entraremos en materia, cubiertas como tal. Para entender las cubiertas, lo primero que vamos a hacer es caracterizarlas y determinar los elementos que vamos a reconocer en ellas, entendiendo que no son los únicos elementos ni los únicos tipos de cubiertas. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es entender qué es una cubierta y para eso utilizamos el concepto de techo y de cubierta dado por la Real Academia Española. Vamos a darnos cuenta que cubierta lo dispone como la cosa que se pone encima de otra para taparla o resguardarla. Arquitectónicamente la define como la parte exterior de la techumbre de un edificio. De allí que tomemos la relación de qué es techumbre y qué es techo, donde nos muestra que el techo es la parte superior de un edificio que lo cubre o cierra y cierra en cualquiera de las estancias que lo componen. La techumbre es el conjunto de la estructura y elementos de cierre de un edificio. Aquí quiero hacer énfasis en que la cubierta o la techumbre o el techo de un edificio no se limita a ser simplemente una superficie. Es un conjunto de elementos compuestos que van a poder generar todo este elemento de cubierta del edificio. Están los elementos estructurales, están los elementos de acabados, están elementos de impermeabilización, o sea que tienen más de una dimensión. No obstante, en este momento, en este módulo de la materia, nos vamos a enfocar en la cubierta como una superficie plana, conceptualizando geométricamente en su mínima expresión ese elemento cubierto, y sin dejar de pensar que luego a esto tendríamos que agregarle una serie de materiales que va a ampliar el grosor de la cubierta. Ahora, los elementos que vamos a identificar en una cubierta están determinados por, primero, las superficies planas que va a tener la cubierta, que vamos a identificar como vertientes. En el ejemplo que está en la imagen vemos cómo estas superficies verdes son todas las vertientes que reconocemos. Dependiendo de la inclinación que éstas tengan y la intersección que se genera con otras vertientes, vamos a encontrar distintos tipos de rectas. Por ejemplo, las limatesas, que van a ser las intersecciones oblicuas que se generen entre una vertiente y otra de forma convexa, mientras todas estas indicadas son las limatesas, mientras que las limaollas son las que se generan de forma oblicua también, pero cóncavas. El nombre que se le da al elemento geométrico tiene relación con el nombre que se le da al elemento en la vida real. Por ejemplo, el elemento que iría en ese sentido, el estructural, lo llamamos limatón, la viga que sostiene el techo. Las líneas horizontales de máxima altura vamos a llamarlas cumbreras y las líneas horizontales de mínima altura las vamos a llamar alero. Vamos entonces a ver rápidamente un ejemplo del desarrollo de una cubierta. Tenemos en el lado izquierdo la cubierta a la que queremos llegar y en el lado derecho tenemos la vista horizontal o vista acotada de esa cubierta, pero solamente tenemos indicadas las líneas del alero. La línea segmentada me indica la línea por donde pasa la pared, para tener una relación entre lo que va a ser la cubierta y la edificación en cuanto a sus cerramientos verticales. Vamos ahora a analizar una primera vertiente relacionada al alero que va desde el punto A hasta el punto B. Esta vertiente va a ser una superficie plana que vamos a indicar o vamos a definir en función de los puntos A y B y la recta de máxima pendiente a la cual le vamos a indicar qué pendiente debería tener, cosa que define el diseñador. En este caso asumimos que tenía una pendiente del 100% y en función de esto, utilizando la fórmula de la pendiente, tomamos una distancia horizontal para buscar puntos de altura conocida sobre esta recta.
De esa manera podemos encontrar líneas horizontales de cota conocida. En este caso, líneas horizontales a cota 2,60 m y 2,80 m, considerando que la línea de alero, que va desde el punto A hasta el punto B, tenga 2,40 m de cota. Haremos exactamente el mismo procedimiento con la siguiente vertiente. La vertiente que cae sobre la recta de alero BC. En esta vertiente vamos a considerar el mismo porcentaje de pendiente del 100%. Esto nos genera las mismas direcciones, rectas horizontales, que nos van a permitir generar puntos de intersección entre estas horizontales, y la unión de ellas nos da la dirección de una primera limateza. Haremos exactamente el mismo procedimiento por el resto de los puntos relacionados al alero, generando rectas horizontales. No obstante, en cada uno vamos a considerar en algunos pendientes diferentes. Por ejemplo, la vertiente CD, la pendiente que consideraremos será del 200%. Esto implica que la distancia horizontal será inferior a la distancia horizontal que consideramos en las vertientes BC. Eso va generando que las intersecciones generadas, o sea, las limatezas limaollas, puedan ser diferentes. Hemos visto cómo se marcan todas las posibles limatezas y limaollas, y la primera intersección que ellas generen van a ser las que determinen el cierre de una vertiente u otra. En la imagen vemos las intersecciones que quedaron cerradas. No obstante, en la vertiente BC, CD, DE e incluso la FA, vemos que queda cierta abertura que todavía falta determinar. Para poderla determinar, vamos primero a identificar elementos particulares, donde vamos a darnos cuenta que hay intersecciones que no son con la cara contigua, sino de pronto con una cara opuesta. Por ejemplo, la vertiente DE está falta de cierre porque le falta el cierre, que sería la intersección no con sus vertientes contiguas FE o CD, sino con la vertiente opuesta FA. Identificamos las vertientes implicadas y, en función de criterios previos, por la dirección que tienen las rectas horizontales, vamos a poder identificar una línea horizontal de cumbrera. El mismo procedimiento lo aplicaremos a las vertientes CB con respecto a la vertiente FA, y luego de la misma forma encontraremos la intersección con respecto a la vertiente CD. Esto nos permite determinar la cubierta en su totalidad. Ahora, esto es un análisis geométrico de cómo sería la cubierta. Sin embargo, si tratamos de analizarla en la realidad y considerásemos que en la línea de pared que acaba de salir nuevamente en la imagen, en cada una de las esquinas colocáramos un punto estructural, un elemento estructural, puntos negros que están indicados en la imagen, nos vamos a dar cuenta que hay esquinas, como la que está resaltada en este momento, donde el punto estructural coincide perfectamente con una limateza. Eso significa que el limatón que debería pasar por este segmento estará perfectamente apoyado, mientras que hay otras esquinas donde esto no sucede. Eso implica que el conocimiento de esto va a permitirle al diseñador generar modificaciones como la línea segmentada que acaba de aparecer en pantalla, para que realmente la cubierta sea construible, puesto que no nos podemos quedar en una conceptualización geométrica apartada de la realidad de cómo sería construida esta cubierta. O sea, las pendientes que debe tomar en cuenta el estudiante deberían estar relacionadas también al objetivo que quiere lograr, a las posibilidades constructivas y demás. A continuación, referencias bibliográficas que pueden utilizar los estudiantes para corroborar temas relacionados a cubiertas, entendiendo que esta clase es simplemente una clase introductoria al tema, en donde vemos las posibilidades que hay aplicadas simplemente a cubiertas planas. Gracias.